La propuesta del programa de hoy tiene que ver con la educación, la seccional Chipoleti de la UNTER, con algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio del ciclo lectivo recientemente y además lo que tiene que ver con paritarias, algunas consultas que vamos a realizar, y después en el último bloque vamos a hablar de un tema bastante complicado de larga data que después lo vamos a comentar. Gonzalo Holguín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, Gonzalo, inicio del ciclo lectivo en el país, en la región, en Río Negro, ¿cuál es el análisis? Bueno, un ciclo lectivo que lo podríamos caracterizar de entrada como improvisado, ¿no es cierto? Convengamos de que el ciclo lectivo estaba programado por la resolución del Consejo Provincial de Educación, que es el órgano colegiado que regula todo lo que es el sistema educativo, para la semana pasada. Sin embargo, CETERA a nivel nacional ha alargado un paro de 48 horas que empalma con el paro de mujeres, y para esto, en un contexto de campaña preelectoral a nivel provincial, el gobernador, de manera unilateral, con sus vocales dentro del Consejo Provincial de Educación, deciden modificar esta resolución de manera inconsulta y modificar el inicio del ciclo lectivo. Ahora, eso no es casual. No solo le escapa al paro el señor Beretilnec, el gobernador de nuestra provincia, sino también de que le escapa darle la cara a aquellas comunidades educativas en las cuales las escuelas no estaban en condiciones de empezar. Es verdad que se ha visto algunas modificaciones en algunas escuelas. Convengamos que esto no es casual. En las escuelas se vota, las elecciones a nivel nacional se han despegado las provinciales y ha elegido ir el 7 de abril, ¿no es cierto? Y le han dado lo que podríamos decir, un maquillaje, una reforma cosmética a las escuelas, una reforma estética, si se quiere. Hay mucha pintura que han puesto, pero sin embargo los problemas nodales de los edificios siguen estando. Los problemas de accesibilidad de los edificios, digo, los niños o los docentes en situación de discapacidad siguen padeciendo lo mismo, la misma desidia. No hay pintura que pueda construir una rampa en ese sentido. Los problemas de transporte siguen existiendo para las comunidades educativas. Los problemas de mantenimiento internos y, como decía antes, nodales de los edificios siguen siendo graves. Tal es así, por ejemplo, acá en Cipolletti, lo que ha sucedido con la escuela 248, una escuela que hoy le están haciendo la instalación de la calefacción. ¿Por qué? Acá hubo una decisión de no trabajar como se debía trabajar en enero. Ahora, lo que se dijo desde el Consejo de Educación, Sí. que la empresa había abandonado la obra, eso es lo que dijeron de la 248. Sí, ¿Qué información tienen ustedes? Sí, es una estrategia que viene siendo utilizada por el gobierno ya con varias escuelas. Casualmente siempre la misma. Ellos son las víctimas de las empresas que a mitad de obra le abandonan la obra. Pasó con la escuela del Puente 83, lo recordaremos, pasó con el CET 22, pasa ahora con la 248. Siempre el Consejo Provincial de Educación es víctima de que le abandonen las obras, ¿no es cierto? Yo tengo actas en las cuales, firmadas por Roberto Piguala, el responsable del Consejo Provincial de Educación, en la cual dice que para marzo del año pasado iba a estar ya construida la calefacción central de la escuela 248. Sin embargo, al lunes de la semana pasada no estaba lista. O sea que si hubiese empezado el ciclo lectivo, y a esto iba con este tema, si hubiese empezado el ciclo lectivo en aquel momento, no hubiese sido un imposible, hubiese sido una mentira que estaban en condiciones las escuelas. Si no, es muy fácil esto. Llamen a cualquier directora de cualquier escuela y pregúntenle si tienen los alimentos y los insumos para los comedores de las escuelas. Ninguna escuela tiene, porque no han hecho el reparto al lunes de la semana pasada. Entonces, esto muestra a las claras de que hay acá una intencionalidad de modificar unilateralmente el calendario escolar, con todo lo que esto va a repercutir después en el año lectivo, ¿no es cierto? Que se modifique una semana el inicio de clase no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahora, en lo que se refiere a paritarias, sabemos que desde que comenzó el gobierno nacional, la paritaria nacional no avanza y las provincias adhieren al paro nacional. UNTER Central, con algunas asambleas, aceptó
en Río Negro. Chipoleti siempre es como que no está muy de acuerdo con UNTER Central. Sí, en esto, bueno, ahí se dan 2 o 3 situaciones. La asamblea de Chipoleti evaluó cuál es el salario, cuáles son las condiciones en las que se trabaja y cómo venimos también, ¿no es cierto? Se hace una evaluación de eso, cómo estamos y cómo venimos. Y la asamblea entiende de que se ha aumentado un 15% en cómodas cuotas, con cifras en negro, que dentro de UNTER no se llaman bonos, no sé por qué, pero otros gremios le ponen de manera más sincera, por lo menos, el nombre de bono, una cifra que desaparece, que es fija por mes y después desaparece. De hecho, los docentes vamos a sentir ese cimbronazo el mes que viene, cuando desaparezcan los bonos pautados en la paritaria del año pasado. Y ese 15% también hay que reconocer que fue en cuotas. No, ese aumento no ha sido el 15% en diciembre. Fue subiendo en cómodas cuotas hasta completarse este mes, ¿no es cierto? Equiparando con la inflación que se viene este año, que los análisis de los economistas, ¿cómo lo ven? Y los análisis de los economistas, sin entrar en mucho detalle, rondan el 50%, hay algunos más, menos, digo, pero rondan el 50%. Ahora, si nosotros hacemos la evaluación de ese periodo temporal, son el 50% que avanzó la inflación y el 15% en cómodas cuotas que ha avanzado nuestro salario. O sea que hay una pérdida del poder adquisitivo del docente que es sumamente grave, ¿no es cierto? ¿Esto dónde se siente? Y que los compañeros docentes empiezan a venir al sindicato a pedir subsidio, ¿no es cierto? Esto, el compañero docente, ya cuando empieza a utilizar la tarjeta o el sistema de financiación que tenga al alcance para financiar los alimentos o financiar el transporte para ir al trabajo, ya ahí demuestra que empieza en un ciclo vicioso de endeudamiento, ¿no es cierto? Y eso es grave. Otra cuestión de que sirve también para analizar, digo, la situación para que el vecino y vecina entienda que la gravedad del asunto es que los alquileres han subido al ritmo de la inflación. Ahora, el sueldo docente no ha subido al ritmo de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los docentes dedican gran presupuesto de su trabajo, esa pequeña masa salarial que le entra al docente, dedicada al alquiler muchas veces. En Chipoleti, convengamos que la canasta básica de Chipoleti es muy particular en comparación con Río Negro. Por eso también tenemos muchas disidencias nosotros con la UNTER Central cuando piensa en aceptar paritarias que le convienen a la mayoría de Río Negro, pero que no nos alberga a nosotros. Tenemos que ir a una pausa, Gonzalo, y luego continuamos con este tema y otros que tienen que ver con educación. La pausa y luego continuamos. Llegaron Helados Queen. Gran variedad en helados, postres, tortas, potes, palito de agua, bombones. Cada vez somos más los que consumimos Helados Queen. Sanz Peña 455, Chipoleti. El Altísimo, parrilla restaurant, con un ambiente agradable y familiar logrado con nuestra esmerada atención. Un lugar para disfrutar con amigos. El Altísimo, San Luis 654, Predio Flor del Prado, Chipoleti. En el centro de Chipoleti encontrás La Chacra Hostel, ofreciéndoles a sus huéspedes un ambiente agradable y ameno para un descanso placentero, con una excelente atención y servicio constante. La Chacra Hostel, Italia 39, Chipoleti. La tranquilidad de los trabajadores municipales de Centenario no es nuestra única meta. También buscamos su bienestar. SOEM, Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Centenario, trabajando para sus afiliados. San Lorenzo 555, Centenario. Estamos construyendo talleres propios del CET 31. Cedimos un espacio para la creación de un jardín de infantes en Sargento Vidal. Gestionamos una sala de ciencias para la Escuela 191. Porque la educación es sinónimo de progreso, prevención y desarrollo. Campo Grande, tu municipio. Gestión Pedro Dantas.